Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, Expo Invierno 2019 en su sexta versión. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Multimedia. Estamos llegando ya al programa número 15 en esta octava temporada de la Televisión Regional de Magallanes, octava temporada en Pingüino Televisión, el único canal regional en televisión abierta y el único canal en estos momentos con televisión digital para toda la ciudad de Punta Arenas. Estamos partiendo una nueva edición, pero siempre comenzamos a saludar a quien hace posible que estemos conversando, dialogando transversalmente con ustedes una vez a la semana. Me refiero al restaurante Doña Inés. Restaurante Doña Inés para este domingo, ojo. Para este domingo, el restaurante Doña Inés tiene un almuerzo buffet. Almuerzo buffet en restaurante Doña Inés, en el Hotel y Casino Dreams, todos los domingos desde las 13 horas. Usted puede ir acompañado por la familia con un valor de 13.900 pesos por persona. Restaurante Doña Inés con la selección de los mejores vinos y a los mejores precios. Recomendamos Cordero al Fogón en el restaurante Doña Inés para este domingo en el Hotel y Casino Dreams. Estamos partiendo del programa, comenzamos a saludar a quienes nos van a acompañar hoy día. Como panelista hoy día está el ex gobernador y ex concejal Juan José Arcos. ¿Cómo estás, Juan José? ¿Qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes que nos ven por las pantallas de Pingüino Multimedia y también por las redes sociales. Así es, nos están viendo también por streaming a través del Facebook Live de Pingüino Multimedia. Y saludamos también a quien nos acompaña hoy día como invitada, la senadora por la región de Magallanes, Carolina Goich. ¿Cómo está, Carolina? Bienvenida. Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí y compartir además con todos los que nos están siguiendo. Carolina, partimos con un tema que usted lo ha tomado fuertemente y hace pocas horas también usted da a conocer algunos reparos que hay sobre la ley del cáncer. Carolina, ¿no hay financiamiento para la ley del cáncer? No. O sea, acá reconocer el trabajo, tenemos al fin en discusión la ley en el Parlamento, una ley donde yo reconozco que además se ha abordado lo que nosotros planteábamos originalmente, que es el cáncer en todas sus dimensiones, la prevención, la detección precoz, el poder construir una red de centros oncológicos. Pasamos a lo largo del país de 7 centros oncológicos a 18, pero uno dice, todo eso se cae, termina siendo letra muerta si no tiene financiamiento. Entonces ahí, primero, la discusión de la ley, porque eso tiene que ver con todos. Lo principal ahí es donde estamos peleando el financiamiento, son esos tratamientos que hoy día no están en el auge, no están en la Ricardo Soto. Entonces llega la gente y dice, oye, este tratamiento está, pero depende de la capacidad de pago, si tengo la plata o no. Y eso poder hacerlo en forma permanente, que es lo que hicimos en la ley Ricardo Soto. Tú sabes que ahí hay 100.000 millones anuales en forma permanente garantizado. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en cáncer? Y hoy día, bueno, nos juntábamos con la agrupación oncológica en Magallanes y decíamos, además, en Magallanes lo que necesitamos es dar un paso más. Nosotros, ¿se acuerdan? Ahí la porfía del Consejo Regional, yo siempre lo reconozco, permitió que tuviéramos unidad de oncología en el hospital clínico, pero hoy día el hospital ha quedado chico. Entonces, dejemos el espacio que está usando oncología y atrevámonos a tener un centro oncológico propiamente tal, que no sea solo para Magallanes, sino también para Aysén. ¿Por qué no pensar en atender la Patagonia, avanzar en medicina nuclear, que es algo que necesitamos? En braquiterapia de alta tasa, porque hoy día solamente se hace de baja. Entonces, pensemos en cómo nosotros podemos tener una infraestructura dedicada solamente al tema oncológico y con los especialistas además adecuados. Claro, ahí está el problema. O sea, podemos tener un centro oncológico, pero si no tenemos el especialista, hoy día la región de Magallanes carece de oncólogos. O sea, hoy día hay un oncólogo, está la doctora Jofré, hemos conversado con el encargado de cáncer, el doctor Becerra. El compromiso que se llevó cuando estuvo hace algunas semanas acá en la región es justamente el poder tener un oncólogo e ir preparando equipos de reemplazo. Hay algunos médicos que se van a ir.
Y nosotros tenemos que anticiparnos para eso. Parte de lo que hemos trabajado en el Plan Nacional de Cáncer y en la ley es la formación de especialistas y cómo nosotros facilitamos además que médicos extranjeros que acrediten, por supuesto, su calificación, su calidad, estén también trabajando y los incentivos adicionales para que estén en regiones. ¿Usted ve positiva la llegada del doctor Jaime Mañalich nuevamente al Ministerio de Salud? O sea, ¿qué te puedo decir? Mira su primera intervención. A mí me hubiera encantado haber estado con él la semana pasada en el Parlamento. Nosotros tuvimos comisión de salud y no estuvo. Y a cambio, ¿qué tuvimos? Una pachotada por los medios, porque eso fue que después al día siguiente tuvo que retractarse. En el fondo lo que dijo es que era imposible tener financiamiento permanente. Yo no lo hice. Artículo 24 de la ley Ricarte Soto establece financiamiento permanente. ¿Por qué no se puede? ¿No hay voluntad política? Yo de verdad me alegro que él haya tenido que cambiar el tono al día siguiente, haya tenido que pedir disculpas públicas, porque tratar de ignorantes al final a la gente que ha estado trabajando en esto es a los pacientes, a la gente que vive ese drama. Pero lo que yo espero de él es que, oye, haga su trabajo, que ayude al presidente a aumentar en popularidad, y eso no se logra diciendo acá no van a haber recursos para cumplir un compromiso que hizo el presidente de la República. O sea, yo estaba ahí y aplaudí con ganas cuando el presidente en una ceremonia en la Fundación Arturo López Pérez dijo, aquí vamos a apoyar la Ley Nacional del Cáncer y las familias de Chile pueden estar tranquilas porque frente a un cáncer van a tener el apoyo. Eso, si no tenemos recursos, no se cumple. Sí, yo quiero seguir en el tema médico y quiero hacer una consulta, senadora. Guarda relación con las víctimas del Hospital de Porvenir. Usted sabe que ha habido una serie de casos de fallecimiento, el más emblemático, el de Rosana Ruiz, por el tema de la deficiencia en los sistemas de evacuaciones. ¿Ha tenido usted la oportunidad de reunirse con las víctimas del Hospital de Porvenir? Mira, yo creo que una es lo que uno conversa directamente y tú sabes que en eso siempre está a la disposición para hablar, pero otro es cómo nosotros reaccionamos como región en esto. O sea, yo quiero reconocer avances que hay, pero tenemos que tener todas las garantías de evacuación, pero además de cómo en lugares que están más aislados está la atención de calidad. Lo que tú me planteas respecto de oncólogos en el principal centro regional, que es el hospital, uno dice, ¿qué pasa en Porvenir? ¿Qué pasa en Puerto Williams? O sea, respecto de especialistas, ni siquiera hablamos de oncólogos, sino que otros especialistas. Y ahí hay un tema más estructural que tenemos que discutir. Hoy día avanzamos y lo veía... yo diría aplaudiendo lo que se está haciendo, el cómo frente a un accidente cerebrovascular atendían a través de telemedicina y veían al paciente que justamente cuando estábamos viéndolo ocurrió un caso, entonces podían actuar en forma rápida, que es lo clave en esos casos, en el hospital de Natales. Eso salva una vida o evita secuelas importantes, pero no es suficiente. Entonces, yo creo que en esto, sobre todo las zonas que están más alejadas que de Punta Arenas, ¿no es cierto? En el caso de la capital regional, nosotros tenemos que garantizar especialistas y cobertura rápida cuando no se puede entregar en el lugar. Sobre ese punto, dos consultas muy breves. Hubo una comisión investigadora que arrojó diversas falencias de la Cámara de Diputados. ¿Está la posibilidad que el Senado, a través de la Comisión de Salud, pueda recibir a las víctimas del Hospital de Porvenir y analizar esta problemática? Y sobre lo otro, hubo una propuesta del intendente Flies que nunca se materializó, que era precisamente contar con un medio de transporte propio del Servicio de Salud para evacuar a los pacientes, especialmente de la isla, Tierra del Fuego, Puerto Williams. ¿Está la posibilidad que esto se pueda analizar en la Comisión de Salud del Senado y que se pueda avanzar en lograr una solución concreta para este problema de las evacuaciones médicas? Por supuesto que está toda a la disposición. Y además en cómo esto es una propuesta desde la región, que yo creo que eso es fundamental. Yo ahí destaco la Cámara de Diputados, la que tiene la atribución fiscalizadora, ¿no es cierto? La que puede armar comisiones investigadoras, nosotros hacemos lo propio desde el rol de representación, pero por supuesto que el cómo nosotros llevamos la salud en forma oportuna, porque eso es, a todo el territorio es un tema que tenemos que abordar. Yo te pongo otros ejemplos, o sea, discutíamos y yo me alegro de llegar un mamógrafo móvil, ¿ah? Porque uno dice una cosa tan básica y tú le dices, oye, una persona de Puerto Williams hacerse una mamografía es harto más difícil. Ni siquiera estamos hablando de situaciones de evacuación donde, claro, el riesgo vital tiene que ser prioritario, tenemos que garantizarlo. Y ahí acuérdate que en algún momento hicimos una propuesta dentro del Fondo de Conservación
que yo sigo planteando, el cómo generamos nosotros recursos para poder financiar un fondo de conservación, donde una de las cosas que planteábamos era también tener un sistema de aeroevacuación de emergencia para la gente que vive acá, para la gente que está radicada en la zona, pero también para los turistas, que te permita situaciones que son relevantes poder actuar a tiempo y que sea autofinanciada. Yo vuelvo a levantar esa propuesta porque vías de financiamiento aquí podemos tener distintas. Lo importante es avanzar en la implementación de los proyectos. Senadora, ¿es necesario en nuestro país hoy urgentemente una reforma previsional? Por supuesto. O sea, a mí me parece que es imprescindible. Yo aquí lo retrotraigo a lo que fue la campaña presidencial. Y se acuerdan que así como para el gobierno anterior, de Bachelet, el tema educación era el que tenían que asumir quien saliera electo, presidente o presidenta, todos sabíamos que este gobierno iba a tener que asumir el tema previsional. O sea, la situación de las pensiones en nuestro país es un tema que no resiste. No resiste pero no abordarlo. Es bueno entregarle los fondos previsionales a organismos del Estado si la historia nos indica que esos fondos no fueron bien administrados. A ver, ¿a qué te refieres? Que no es mejor que los fondos sean bien administrados para el bien de las personas. Es que a mí me parece que hablar desde la trinchera ideológica, o desde esto de crear estigma y caricaturas no nos ayuda a avanzar. O sea, por eso yo te pregunto, o sea, cuando se dice que el Estado no administra bien los fondos, mira, tenemos el Banco Central. El Banco Central es una estructura del Estado. ¿Alguien duda de la seriedad de las decisiones del Banco Central? O sea, para usted el Estado administraría Hoy día tenemos fondos soberanos, que son justamente la reserva que da garantía de todo el sistema del pilar solidario, que lo respalda financieramente. Entonces, yo lo que digo acá es salgamos de la trinchera donde no nos encontramos, entonces donde uno dice A, entonces yo digo B, y así no nos va a resultar una reforma previsional. Cuando hablamos de una reforma previsional, hablamos de una reforma que viene para quedarse, o sea, la propuesta del presidente Sebastián Piñera es a 40 años más, imagínate cuántos gobiernos. El desafío aquí es lograr un acuerdo amplio y un acuerdo que no solamente sea del Parlamento, sino que además sea un acuerdo social. Yo lo conversaba ayer con la gente de No Más AFP. Decía, ese es nuestro desafío. Cómo mejoramos pensiones, donde nosotros hemos dicho no solo en 40 años más, mejoremos pensiones ahora, también para los pensionados de clase media, no solo el pilar solidario. Si ese es el profesor o la profesora, oye, que disminuyó dramáticamente sus ingresos después de los 60 a los 65 años, y donde hemos dicho, ok, nosotros, Democracia Cristiana, estamos dispuestos a avanzar en la discusión, pero primero no queremos fortalecer un sistema que hoy día no tiene legitimidad social, o sea, no más en las AFP, y por eso creemos un organismo que es público, pero con toda la rigurosidad, con todos los controles, con todas las garantías de buena administración de esos recursos, y en eso somos un país serio. Y por supuesto, cuando uno dice que tenga autonomía, que tenga capacidad de decisión, que tenga músculo de alguna manera, es para lo mismo. Pero a la par, y tanto más importante, es mejoremos las pensiones hoy día. Y eso requiere un mecanismo de solidaridad, que es lo que debería discutirse durante los próximos días. Senadora, de acuerdo a estadísticas recientes, 173.688 personas fallecidas, sus herederos no han retirado los fondos de pensiones. Hablamos de 261 millones de dólares, que podrían servir para muchas cosas, y muchos de estos fondos son en realidad herencia del Estado, es decir, personas que no tienen herederos y que estos fondos deberían pasar al Estado para poder ser utilizados en otras obras. ¿Se ha pensado algún tipo de proyecto de ley o algo para que en definitiva estos fondos puedan recuperarse? Porque hoy día hablamos de muchísimo dinero, 261 millones de dólares que las AFP tienen y que las AFP no han hecho la denuncia como debería haber sido a bienes nacionales, señalando que acá existe una herencia yacente, vacante, y pidiendo que en este caso los dineros pasen al Estado de Chile. Sí, sería una linda fuente de financiamiento para la Ley Nacional del Cáncer. Y donde además tú dices, claro, puede aparecer en algún momento un heredero, para decirlo en simple, no voy a caer en la cosa jurídica, ¿no es cierto?, en detalle acá en el programa. Pero uno dice, ¿por qué no el Estado que haga un fondo de respaldo de eso? Porque si en algún momento aparece un heredero y lo reclama, ¿no es cierto?, está en su justo derecho. Pero mientras tanto tenemos detenido ahí recursos que podríamos usar perfectamente para financiar la ley del cáncer, para financiar la infraestructura que necesitamos y los tratamientos. Esa es una de las vías en donde estamos trabajando una propuesta para financiamiento. Para abordar además algo que hablamos de 3 personas por hora que mueren. Y una de esas al menos se podría salvar. Hoy día hacíamos un velatón, ¿no es cierto?, con la agrupación oncológica, simbolizando esas 72 personas.
Miren, perdón que yo le ponga tanta pasión a esto, pero uno dice, estamos discutiendo el tema de la influenza y mira, llevamos la cuenta y es terrible. Cada persona que muere en nuestro país es un drama, ya es algo que deberíamos evitar. Hablamos de los accidentes de tránsito, cuánta gente muere, pero son 72 familias diariamente en nuestro país y que pareciera que no existen, que están invisibles. Entonces, esa es justamente una de las alternativas que estamos estudiando si es que el gobierno no destina recursos hoy día disponibles, esa, o si no, el aumento del impuesto al tabaco o al alcohol, así se hizo cuando se creó el auge en su momento y el Chile Solidario. Senadora, el titular del día sábado pasado en el diario El Pingüino fue que Contraloría está investigando millonarios contratos irregulares de parte de la Empresa Nacional del Petróleo, de ENAP. También se especula que habría financiamiento ilegal de campañas políticas de parte de la estatal. ¿Qué opinión le merece al respecto? O sea, si es así, es gravísimo. Y yo quiero decirle que aquí tiene que quedar absoluta claridad. Yo me reuní con los dirigentes del ENAP, del Sindicato de Trabajadores, justamente para revisar la información. Ya oficiamos al ministro de Energía para que dé cuenta de cuáles son las acciones que se han hecho a raíz de este informe. Porque no puede ser, estos son recursos de todos los chilenos. ¿Cuántas veces hemos ido a pelear recursos para capitalizar ENAP? Y no puede ser que se dilapiden, o sea, que se voten en un nuevo logo, que era innecesario. Además, en montos que son millonarios para la implementación de un nuevo logo o para el cambio del instituto, o sea, del edificio institucional. Que hay también de financiamiento de campaña política. O sea, política. lo que yo digo acá es que esto tiene que investigarse en detalle. Y eso es lo que le hemos pedido hoy día al ministro, en el fondo, que tomen cartas en el asunto. Que quienes tienen responsabilidades, además, no solo se hagan los sumarios, sino también se establezcan las sanciones y sobre eso, ¿qué garantías hay de que esto no se va a repetir? Yo no puedo hoy día decir si hay o no desvío. Lo que quiero acá, no solo como senadora, lo que quiero como ciudadana es tener certeza de en qué se usaron los recursos y que quienes aquí tomaron malas decisiones también van a pagar un costo. Porque al final, ¿quién paga el costo? Lo pagaron los trabajadores. Si nosotros decimos acá en Magallanes tenemos cifras azules, se hace un tremendo esfuerzo para eso. Hubo desvinculaciones para, ¿no es cierto?, ir ajustando presupuestos. Y finalmente vemos que en Santiago se toman estas decisiones, malas decisiones, y lo que no puede pasar es que siga todo igual. Senadora, ¿su partido, la Democracia Cristiana, tiene vínculos con altos directivos de la Empresa Nacional del Petróleo, de ENAP? ¿No? ¿A qué te vínculo? Me refiero vínculos de amistad, vínculos... O sea, lo que hay acá. En gobiernos anteriores la Democracia Cristiana ha tomado decisiones para encabezar directorios de la Empresa Nacional del Petróleo. O sea, han participado, podemos hacer la revisión si quieres. Aquí además, no sé, pues yo destaco camaradas relevantes como Norberto Cachorro Díaz, todos lo conocemos, que está desde el mundo sindical vinculado a la ENAP y que además ha sido activo en las denuncias respecto a estas irregularidades. No nos olvidemos que acá en la Cámara de Diputados hubo una discusión bien tensa respecto de una comisión investigadora que tuvo un resultado y que yo me alegro que finalmente después primó lo que tenía que primar. O sea, acá la investigación tiene que dar cuenta de irregularidades, tienen que investigarse esas, tienen que sancionarse. Senadora, ¿qué opina usted del nepotismo en la política? Mira, yo creo que aquí es súper importante clarificar qué entendemos por nepotismo. Todas las situaciones de abuso de poder en la política, a mí me parece que son cosas que tenemos que erradicar. Yo acuérdate que además me tocó encabezar un partido en situaciones difíciles y todas las situaciones que significan abuso de privilegio le hacen mal a la política, le hacen mal a la democracia. Se está analizando una serie de modificaciones a la función parlamentaria. ¿Usted estaría de acuerdo con restringir de alguna forma la posibilidad de que parientes puedan ocupar cargos parlamentarios en la misma zona, como ocurre hoy día en Magallanes, donde tenemos senadores y diputados, padre e hijo? Y, por otro lado, restringir los periodos de reelección? Sí, mira, hay dos cosas. Uno, respecto al nepotismo, yo lo que creo es que lo que no puede ser en este país es que una persona que tiene las mismas condiciones que otro no tenga acceso porque no es hijo de. ¿Ya? O sea, eso es lo que tenemos que garantizar. Ahora, por otro lado, tampoco me parece que alguien que es pariente de un senador, senadora, diputado, tenga cortadas las manos y no pueda hacer nada, porque eso es muy injusto también. Entonces, hoy día lo que estamos discutiendo, y yo espero que lo saquemos adelante, es algo que dé garantía que efectivamente los sistemas de selección son objetivos, pueden participar todos. O sea, nosotros la alta dirección pública se ha hecho pebre.
Yo digo, ¿para qué tenemos un sistema donde se gastan muchos recursos en una selección de personas? Y finalmente, oye, nosotros sabemos que son las influencias políticas muchas veces las que en la terna definen. Pero la cambio de escenario. Por ejemplo, eso primero respondiendo a tu pregunta. Segundo, límite a la reelección. Yo soy autora de la ley. Autora de la ley. Y cuando el presidente Sebastián Piñera en la cuenta pública habló en el contexto de los cambios institucionales, ¿no es cierto?, que él iba a respaldar el límite a la reelección, me paré y aplaudí. Porque yo creo que eso es algo que debimos haber hecho hace tiempo. ¿Se puede reelegir una sola vez? O sea, lo que hemos planteado es que en el caso de los diputados sean 2 reelecciones máximo y en el caso de los senadores 1 reelección. Pero o sea, a mí me parece... Senadora, ¿no es injusto con los diputados? Porque los diputados tendrían máximo 8 años y ustedes tendrían máximo de 16 años. Claro, o sea, si quieres discutimos la extensión del periodo, pero a mí me parece que como principio una reelección de senadores es más que suficiente. O sea, hablamos de 16 años en el Senado. Es tiempo para que uno complete su aporte y además esto tiene que ver con preocuparse de generar espacio para otros, de generar otros liderazgos. Que uno ve muchas veces que el candidato o el que está en ejercicio lo que quiere es que no surjan otros liderazgos, porque me ocupan el espacio, porque compiten conmigo. Y en el caso de la Cámara, 2 reelecciones también me parece suficiente. Es un tiempo prudente. Y además yo te puedo decir algo. Esto, yo presenté el proyecto, lo aprobamos en la Cámara, lamentablemente duerme en el Senado hace rato, pero también yo lo voy a cumplir. O sea, yo fui una vez a la reelección de diputada, voy a ir una vez a la reelección de senadora y no más. Porque me parece que uno en esto, hay algo que le hace mucho daño a la política, es cuando, oye, decimos para afuera una cosa, pero para adentro otra. O sea, la discordancia que hay entre el discurso público y privado, yo lo veo en muchas cosas. Y si hay algo que yo puedo dar garantía es que a mí lo que digo en el living de mi casa, lo digo también para afuera. Entonces, no solo presentar el proyecto, encabezarlo, alegrarme de que hoy día le demos un impulso, sino también cumplirlo. Hay un proyecto de ley que usted presentó, que patrocina, que no deja de ser preocupante por la extensión que puede tener. Hoy día en Magallanes tenemos alrededor de 1.500 familias que viven directamente de la industria salmonera, 700 de ellas en Tierra del Fuego, y otras tantas que son las que viven indirectamente. Y en este proyecto de ley señala que no se podrán solicitar autorizaciones para cultivo intensivo, cultivo extensivo de especies hidrobiológicas exóticas en territorio ancestral de pueblo originario o en aquellos espacios marinos y de ocupación territorial indígena conforme al artículo 169 del convenio de la OIT, ni tampoco renovar aquellas concesiones o autorizaciones de acuicultura intensiva o extensiva exótica en el territorio marítimo de la región de Magallanes y Antártica chilena. Senadora, ¿esto significaría ponerle una lápida a la industria salmonera? Mira, tú eres abogado, ¿no es cierto? Pues me ha tocado clarificar mucho esto. Ninguna discusión de un proyecto de ley hoy día puede cambiar situaciones jurídicas que están consolidadas hacia atrás. O sea, lo primero es despejar esto. El otro día me decían, oiga, ¿usted quiere terminar con la salmonicultura, que se cierre? No, por favor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Un mínimo de seriedad. O sea, esta campaña del terror. Yo lo desafío a ustedes a buscar mis declaraciones. Pero déjame clarificarte. O sea, porque hoy día se dice que usted está en contra de la salmonicultura. Mira, acá yo he dicho siempre, siempre, aquí que la industria de la salmonicultura se instale, pero que lo haga ordenado, que no lo haga echando a perder o impidiendo que se desarrollen otras actividades. Y de hecho fui la que garanticé por ley el proceso tanto de relocalización en este traslado que se está haciendo del Parque Nacional, en el caso de una empresa, a aguas que no son del Parque Nacional, y por otro lado la mesa que se hizo en su momento hace algunos años, donde se sentó la industria de la salmonicultura, de la pesca artesanal, también del turismo, y se pusieron de acuerdo, y acuérdate que eso significó un cambio respecto de la zonificación que nosotros teníamos. Pero para usted el tema está desordenado respecto a la actividad acuícola en Magallanes. Hoy día tenemos que revisarlo, por supuesto. Por supuesto que tenemos que revisar porque hay condiciones distintas a las que teníamos hace 8 años atrás. Hoy día somos una región que encabeza la protección de océanos y los parques marinos. Y es un tema que está en el foco no solo nacional, sino mundial. Y por eso se genera el conflicto respecto de 4 concesiones. En el caso de las concesiones que están en la zona subantártica, en el canal Beagle, donde además hay un proceso de fiscalización que declara la caducidad, que es distinto, es un proceso normativo, ¿no?, de revisión del cumplimiento de la norma. Pero yo rescato a la comunidad local que dice acá queremos otro desarrollo, no queremos salmonicultura. Y vemos a la comunidad yagana, al alcalde, todos nos dicen, oye, que no se desarrolle aquí la salmonicultura, porque estas aguas tienen otro destino prioritario. Pero busquemos en la región, veamos así como se hizo en su momento, cuáles
cuáles son las áreas donde la salmonicultura se puede desarrollar en forma segura desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de convivir con otras actividades. Démosle certeza a la empresa también. Respecto a del sector acuícola, ¿usted cree que está poniendo en riesgo el medio ambiente en la región de Magallanes? O sea, hoy día tenemos del orden de 130 concesiones otorgadas, 180 que están en tramitación. Lo que yo te puedo decir es que si se instalaran todas esas, más de 300, sí tendríamos un colapso ambiental. O sea, entonces lo que uno dice acá, y vuelvo a reiterar aquí, la solicitud de que se arme una mesa del salmón, de la salmonicultura. O sea, que se sienten los distintos actores, que se sienten los representantes de la industria, de los trabajadores, encabezado por el intendente. Lo he conversado con el subsecretario de Pesca, también con el intendente. Y, oye, miremos, esto no es la discusión del proyecto de ley que está partiendo y donde ya están invitados los trabajadores de la NOVA, nos sentamos, conversamos, podrá ir la industria. Un proyecto de ley, además, es una propuesta de discusión, donde nos sentamos y podrá cambiar, modificarse, pero lo que nos toca hoy día en la región es ordenar esto. Y eso se puede hacer hoy día sentando a los actores. Y yo vuelvo a reiterarlo. ¿Por qué nos demoramos tanto en sentar a los actores acá en una mesa de la salmonicultura, que la encabece el intendente, que estén los distintos actores interesados y generemos acuerdos entre nosotros? Y eso es algo que podemos hacer en Magallanes y que además lo hemos hecho muchas veces. Senadora, le invito a hacer un breve alto. Vamos a una breve pausa publicitaria acá en Barómetro y volvemos con más de esta interesante entrevista. Nos queda un bloque completo, así que más de media hora para que sigamos dialogando con la senadora Carolina Goich. Camping Heights, Sky Bar, Casino Dreams. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral. Fábrica de ventanas. Expo Invierno 2019 en su sexta versión. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Camping Heights, Sky Bar, Casino Dreams. Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral. Fábrica de ventanas. Expo Invierno 2019 en su sexta versión. Pasamos al segundo bloque de Barómetro, acá en Pingüino Televisión, en Pingüino Multimedia, y tengo que recomendarles, obviamente, el buffet del chef. ¿Para cuándo? Los días sábados en el restaurante Inés. Usted puede ir con amigos, con familia. Está el popular y el famoso cordero al fogón. Este sábado podemos ir en familia y con los amigos también. Restaurante Inés, buffet del chef en el restaurante Inés en el Hotel y Casino Dreams. Reitero, restaurante Inés le ofrece la mejor selección de los vinos al mejor precio. Restaurante Inés, valor por persona, 13.990, buffet del chef. Restaurante Inés este sábado a partir de las 20 horas para que usted pueda concurrir con los amigos y la familia. Senadora, nos quedan muchos temas, especialmente del área económica, del área productiva, pero quería volver a preguntarle, ¿usted se repostula? Así senadora. Es decir, en 2 años más ya vamos a estar más o menos en plena campaña. Qué bueno que lo clarifica, porque algunos dicen, no, es que está en campaña. Falta todavía, falta. No. Aunque yo creo que uno está en campaña permanente, la evaluación es del trabajo que uno hace. O sea, pero primero vamos a tener el despliegue de las campañas municipales. Primero nos tocan esas, ¿sí? Las municipales. Y yo espero además, espero las municipales con las de gobernador regional partamos también. Por las municipales. Eso no se partamos cambie. por las municipales. Mi pregunta es la siguiente. Su partido tiene 3 precandidatos que ya están inscritos. José Aguilante, Cristian García y Juan Morano. ¿Dónde está su corazón? Ah, pero no me complique, yo no puedo decir acá si es uno u otro. Lo que yo quiero es que hagamos ahí... Mi profesión es complicarla, senadora. Sí, por supuesto, y yo le contesto, ¿no? ¿Ya? No vamos a dejar de responder la pregunta. Ahí lo que yo creo es que tenemos que hacer un proceso abierto de primaria, eso es lo que instalamos hace mucho tiempo y es una práctica que llega para quedarse. Dentro de su partido. O sea, claro, pero su partido, con los candidatos del partido, claro, pero abierto a la participación de todo el mundo. Ya, pero su partido llegará a acuerdo con el resto de los partidos de la oposición para tener
un solo candidato a alcalde? Mira, en eso yo confío en que sí, porque ¿Sí? además cuando tú hablas de la elección de alcalde, son elecciones unipersonales, nosotros si vamos divididos lo que hacemos es dejarle el espacio a la derecha, así esa ha sido la historia, y además ha sido la historia también acá en Punta Arenas en particular, lo que nos ha pasado en la región. No me contestó la pregunta, si era Aguilante, Morano o García su candidato. Ahí el que tenga mejor desempeño en una primaria. De todas maneras nos vamos a poner todos detrás y eso yo espero. Está buena para jugar de defensa, senadora, me la está tirando el córner. Si algo tiene que aprender la democracia cristiana es que si no vamos todos juntos detrás de un candidato, finalmente perdemos todos. Perfecto. Y lo mismo respecto a las fuerzas de oposición, que logremos generar un acuerdo. Oye, si no hay un candidato que se perfila claramente con el mejor, si no se logra un acuerdo ahí, hagamos primaria y que sea la ciudadanía quien nos diga cuál es el mejor candidato y nos ponemos todos detrás. Ya me la tiró el córner. Sigamos con la elección de gobernador regional. ¿Se realiza elección de gobernador regional 2020, no? O sea, sí o sí. Sí o sí. ¿Usted se compromete ante las pantallas de que usted va a votar para que se realicen...? El compromiso, yo ya voté. ¿Sí? Ojo, yo ya voté. Estamos hablando de una ley de la República. Entonces me sorprende que hoy día empiecen a decir, no, es que ¿sabes qué? No están las competencias. Esa discusión ya la hicimos. Pero que también surge la teoría de que muchos parlamentarios no quieren que se haga la elección en el 2020. No, y clarifiquemos por qué. Porque en esto que yo te digo que un discurso en lo privado y otro en lo público, sí, hay muchos que dicen, oye, hay un candidato, entonces se despliegan campaña un año antes, claro, pierde porque como pueden llegar gobernador, bien posicionados al 2021. Y quedan parados, como dicen en chileno, ¿no es cierto? Quedan listos para ser candidato a senador. Yo soy amiga de la democracia, absolutamente, y creo que en esto la democracia requiere competencia. Bienvenido si hay más candidatos. Eso entonces, le hace bien para a la 2020, gente. Elecciones municipales, elecciones de gobernadores regionales. Sí. Ya, 2021. Y además, solamente un tema ahí, o sea, yo sé que este va a ser un proceso de construcción. O sea, a los primeros gobernadores les va a tocar una tarea dura. Porque hay una ley que no es todo lo perfecto que uno quisiera, no tenemos fortalecidos a los gobiernos regionales como nos gustaría, pero esto es como la creación de los municipios. O sea, nos olvidamos de nuestra propia historia. Cuando se crearon, o sea, se democratizaron los municipios, no fueron los municipios que tenemos hoy día. Entonces hay un proceso creciente que vamos a tener que hacer de entregar facultades, de que queden establecidas además en el detalle de la ley, pero lo que no podemos hacer es volver atrás en esto de abrir la llave del poder político. Ya, 2021, senadora, hay elecciones presidenciales, hay elecciones parlamentarias. Así es. Hay elecciones de diputados y senadores. Claro, parlamentarios me refiero a diputados y senadores en esta circunscripción y en este distrito de Magallanes. Usted va a la reelección como candidata al Senado nuevamente. Así y su partido podría llegar a acuerdos para ir dentro de una lista opositora. ¿Le gustaría en esa lista opositora tener como compañero al senador Carlos Bianchi? Pero mira, responder eso hoy día es anticiparse a mucha agua que tiene que correr bajo el puente. O sea, primero yo le preguntaría al senador Bianchi qué es lo que decía hacer. O sea, entonces hacer política ficción con un tema así no me parece oportuno hoy día. Pero para lo que yo te puedo decir sí es que lo que yo quiero es ir a la reelección, te lo he dicho además por única vez, creo que esto de alguna manera rendir prueba, por eso es importante para uno al menos tener una reelección. Y yo soy muy mala para el cálculo electoral, de verdad que soy mala en esto de decir, oye, si vas en una lista, no, lo que yo tengo claro es que la gente evalúa tu trabajo y eso es lo que a mí me interesa. Entonces, cada uno tomará sus decisiones, vienen primero las municipales, es el primer esfuerzo donde yo espero que seamos capaces de llegar a acuerdos y además en particular aquí en esta región, aprendiendo de las lecciones que hemos tenido del pasado, de no separar esfuerzos, de no competir entre nosotros, sino que aunarlo y en torno a una propuesta de comuna y después en torno a una propuesta de región. Pero si llegan a acuerdo, en ese acuerdo premunicipales 2020, el 2021, ese acuerdo se puede proyectar y usted podría ser compañero de lista del senador Bianchi. Insisto, o sea, pregúntale primero al senador Bianchi qué es lo que decide hacer y sobre eso discutiremos y discutirá el partido en el acuerdo. El actual diputado Karim Bianchi fue por el mismo conglomerado político de oposición en el cual podría estar usted. Así es, pero yo creo que anticiparse hoy día a eso es política ficción y no nos ayuda a algo que para mí es la preocupación principal, es hacer el mejor trabajo parlamentario por la región. Ahí está mi foco. Hace un par de años atrás tuvimos un cambio en la ley de partidos políticos que posibilitó que los partidos regionales, y en eso el Partido Regionalista de Magallanes, pudieran constituirse. Sin embargo, al poco tiempo el Congreso Nacional echó a pie atrás, se derogó esta ley o se volvió a modificar y se eliminaron los partidos regionales. ¿Por qué votó usted a favor de la eliminación de los partidos regionales? Sí, nosotros lo que generamos ahí, acuérdate, fue una postura intermedia.
que lo que exigía, más que la fragmentación de partidos, el que hubiera un mínimo, ¿no es cierto?, de cantidad de regiones que fueran contiguas o cantidad de regiones en el país. Porque uno dice acá, ¿cómo equilibramos? El que hayan fuerzas regionales, que eso es relevante, que hayan más partidos, pero que también vayan fortaleciéndose. Porque si no, tú tienes un montón de pequeños partidos que tampoco ayudan muchas veces a tener un mínimo de representación que es necesaria. Entonces, acuérdate que esto se dio además en el contexto de generar un acuerdo para terminar con el sistema binominal. Que muchos dirán hoy día, oye, no tuvo el resultado que esperábamos, pero acuérdate cómo era antes, si aquí tenemos mala memoria. Antes la definición de quién era casi el que se elegía pasaba por la negociación de los partidos y teníamos una cosa empatada. Entonces yo digo, hoy día hay toda una discusión que yo valoro, la planteó el presidente, está el ministro Chadwick en eso, conversando con los partidos, con distintas fuerzas que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones y dentro de eso está el sistema político. Discutamos, evaluemos, veamos qué cambios tenemos que hacer, pero en función de fortalecer la democracia. Pero ¿no es acaso fortalecer la democracia e incentivar la participación regional? ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día existe el Frente Popular Regionalista, que tiene 4 parlamentarios, donde ellos quizás por una unidad geográfica distinta a la que nosotros tenemos en Magallanes, que no pudimos unirnos con Chiloé y Aysén, sí esta unión se pudo dar, en este caso, en el norte, y la verdad que en esta zona, la tercera, cuarta región, los regionalistas sí tienen una presencia hoy día importante en el Congreso Nacional. Pero el desafío entonces es cómo tú haces más fuerza junto con otras regiones donde se comparten miradas. Y eso es lo que uno dice, que hay un mínimo, te fijas, de representación que se exige, y a mí me parece que eso es sano, porque si tú tienes una fragmentación del sistema que tampoco ayuda a que sean fuerzas que se visibilizan en el Parlamento, que participan. Yo en eso, y creo que hemos dado muestra de la importancia de incluir a distintos actores políticos en su representación en el Parlamento, aunque a veces somos criticados por eso, te lo digo como democracia cristiana, pero esto tiene un equilibrio. Tiene que tener un equilibrio que ya es sano. Entonces, ahí el desafío para los regionalistas, o sea, el cómo aglutinan un mínimo que tampoco es tan alto hoy día para poder tener un partido. Senadora, la prohibición de realizar tronaduras a menos de 100 metros del nivel del mar lleva a la mina invierno a realizar un proceso bastante doloroso, especialmente para un sector de la región de Magallanes. Hace pocas horas se despidió a 150 personas, 150 trabajadores, y no se descarta el cierre definitivo de la mina invierno de aquí al mes de noviembre. ¿Qué opinión le merece? Sí, mira, en esto lo que uno primero dice es doloroso que se despidan trabajadores de todas maneras, o sea, una familia que pierde su fuente de trabajo. Pero también tenemos nosotros derecho acá en la región a preguntar por qué se llega a esto. Porque la mina, o sea, porque la empresa hoy día despide gente. Y se ha dicho que esto es del Tribunal Ambiental. Yo he leído declaraciones que me dejan un poco perpleja respecto justamente del respeto a la institucionalidad. Estamos hablando de un tribunal ambiental, no estamos diciendo esto del comité de ministros que defina políticamente, no, de un tribunal, de un poder independiente. Hemos visto a un subsecretario que viene acá a cuestionar la institucionalidad ambiental, el fallo de un tribunal. Entonces, lo primero, yo puedo tener mi opinión. Puedo tener mi opinión favorable o en contra, pero creo que aquí hablamos de un poder independiente que hay que respetar. O sea, cuando decimos que funciona la institucionalidad, tenemos que respetarlo. Y el Tribunal Ambiental todavía no ha fallado. Todavía no ha fallado. Ojo con eso. A uno le llama la atención que la empresa esté despidiendo trabajadores ahora. Pero además, déjenme leerles acá, les traía, y les traigo además, por si no lo tienen, aquí el documento completo del Tribunal Ambiental para que lo revisen. Creo que hay hartos antecedentes que ayudan mucho a dilucidar la discusión, pero leo textual, comillas. Mina Invierno S.A. no queda impedida de la extracción del carbón, toda vez que las tronaduras es un método complementario de la extracción mecánica, la cual cuenta con autorización vigente y no tiene ninguna restricción. Sí, o sea, pero para menos de 100 metros... Sí. Segundo punto. La amenaza de cierre de la empresa no se deriva ni directa ni indirectamente de la medida cautelar de este tribunal, ni directa ni indirectamente, sino de una decisión privada del titular de no incorporar elementos de extracción complementarios desde el primer proyecto, estimando así como suficiente la extracción mecánica para toda la vida útil de su proyecto. Yo creo que esto es clave. O sea, acá vino una empresa con un megaproyecto, y nos vendió a la comunidad de Magallanes que ese proyecto se iba a realizar. ¿Por qué en ese momento no planteó que tenía que ser con otro método de extracción? Es más, hay declaraciones de los gerentes de la época a quienes se les preguntó si es que necesitaban hacer tornadura y dijeron que no. Entonces uno dice acá, oye, hoy día el costo
lo pagan los trabajadores, se corta el hilo por lo más delgado. Pero, ¿qué explicación tiene la empresa para un proyecto que se diseñó mal? O sea, fueron absolutamente ineficientes en su diseño inicial, en el planteamiento que se hizo. O sea, uno se pregunta, ¿no hicieron sondaje? O sea, para un proyecto de esta envergadura, no sabían cosas que plantean hoy día, que el 95% de la extracción del carbón depende de esas tronaduras. Y eso no lo supieron inicialmente. Entonces, para mí aquí hay las tronaduras ponen en riesgo la situación medioambiental también del sector de Villa Riesco. Más allá de eso, ahí el Tribunal Ambiental es el que se va a pronunciar sobre eso. Ustedes, yo tengo mi opinión respecto a la extracción de carbón. Sí. Y uno dice además, hoy día Sebastián Piñera, presidente del país, de derecha, dice plan de descarbonización, con bombos y platillos. Dice carbono neutral. Eso significa también una opción de desarrollo, y no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo la oposición, lo está diciendo el presidente Sebastián Piñera. ¿Qué significa eso? Probablemente eso también tiene implicancia en las decisiones que toman a largo plazo acá. Pero yo lo que hoy día creo que tenemos derecho a reclamar, y tienen derecho a reclamar los trabajadores que están siendo despedidos, es por qué la empresa inicialmente no planteó este método de extracción. ¿Por qué hoy día viene a echarle la culpa al Tribunal Ambiental? ¿Por qué? Si eso uno dice es un mínimo de seriedad en cómo se plantea un proyecto. ¿Qué dicen los controladores de esta empresa? O sea, se embarcaron en una inversión de esta envergadura sin saber que iban a necesitar hacer tronaduras años después. O sea, es un proyecto que no lleva tanto tiempo para proyectos de esta envergadura. Entonces, uno dice acá, ¿entonces mintieron? ¿Qué le dijeron a la comunidad? Yo, ¿sabes? Creo que ese es un punto donde no ha habido ninguna respuesta a la empresa, ni una autocrítica. Y finalmente hoy día pareciera más bien que ponen los despidos de los trabajadores como una forma muy dolorosa de plantear el tema y de presionar. Y yo creo que eso es injusto para los trabajadores. ¿Usted cree que la mina invierno está presionando con el despido de la gente? O sea, ha amenazado en esto permanentemente. Entonces, ¿qué esperaría uno de una empresa? De una empresa que se preocupa de sus trabajadores. Hay un concepto que se usa hoy día que es la transición justa. ¿Qué es la transición justa? Es entender que si va a ir disminuyendo el uso del carbón, entonces, ¿cómo vamos buscando formas alternativas? Habíamos venido trabajando en certificación para trabajadores antes del despido, eso ya no se puede hacer, porque los despidieron. O sea, ¿qué es lo que hace la empresa para anticiparse a esto? Hoy día nos dicen, no es que se vaya a cerrar, eso está en cuestión, todavía no está el fallo del tribunal. ¿Pero qué le dice usted a los presidentes de los sindicatos de trabajadores de mina invierno que están bastante dolidos por el proceso que están pasando y dolidos también porque se quejan del poco apoyo que han tenido los parlamentarios en la zona? Yo fui la primera que los acompañé para reunirnos con el ministro del Trabajo, hace ya algún tiempo, en abril si no me equivoco, y allí estuvimos. Y estuvimos apoyándonos y podemos tener diferencias, pero algo que no podemos hacer es no sentarnos a la mesa, en buscar alternativas. Yo hubiera esperado una actitud distinta también del gobierno regional en esto, en decir, oye, acojamos un tema donde además, oye, no son solo los trabajadores de mina invierno. Uno ve el cierre Johnson, uno ve los despidos en ENAP, o sea, hay una situación compleja como región que tenemos que abordar. Y a la par, ¿qué hacemos? Todavía no tenemos claridad de qué pasa con proyectos emblemáticos en una región que depende de la inversión pública, eso lo sabemos nosotros. ¿Dónde está la alternativa de desarrollo productivo? Pero no es bueno también, senadora, depender del sector productivo de inversión privada. Por supuesto, pero aquí en la región, por nuestras características, lo que traza la autoridad, lo que hace la inversión pública, apalanca inversión privada. Y eso es donde uno dice, oye, recién me junté con la Cámara de Turismo y conversábamos. ¿Cuáles son las decisiones estratégicas que se toman? El sector turismo va a entregar servicios. Por supuesto que las actividades que atraen turistas tienen que hacerlo el municipio, tiene que hacerlo el gobierno regional. Nosotros entregamos los mejores servicios y eso es lo que vamos a hacer. Pero ¿dónde hay una planificación de la mirada del desarrollo de nuestra región que además sea a mediano plazo? Señora, pero ¿por qué el Estado eso no hay respuesta? No libera de trabas burocráticas para la inversión privada en sectores de zona extrema especialmente, como lo hacen otros países y que son mucho más desarrollados en sus zonas extremas? Basta mirar hacia el lado. Bueno, yo creo que en eso nosotros con el plan de zonas extremas habíamos tenido un avance sustantivo. Y tenemos el ejemplo de Puerto Williams en eso. A ti te tocó estar ahí, o sea, y la inversión que se ha hecho en Puerto Williams es notable y apunta además con un objetivo. Hoy día vemos la foto del centro subantártico, cómo se está construyendo. Y yo converso con los ministros y me dicen, oye, ahí tenemos una gran obra. Y yo digo, sí, en buena ley. ¿Cuántos años estuvimos para que saliera adelante? O frente al blackout que tuvimos con el tema de la fibra óptica, uno dice, qué acertado que fue.
poner en el plan de zonas extremas el cable austral, porque eso nos va a permitir el próximo año no depender del trazado en Argentina, con la fragilidad que quedó en evidencia. Pero ¿dónde está la mirada del Magallanes de aquí a 20 años más? ¿Cuáles son los proyectos que dan continuidad? ¿Cómo ahí ponemos los recursos, ponemos la disposición, ponemos este cambio en el criterio de evaluación? A mí me angustia ver cómo volvemos a discutir el criterio como de costo-beneficio, rentabilidad social, cuando sabemos que acá es la mirada estratégica y esa definición política estratégica la que nos permite efectivamente dar saltos. ¿Pero usted está consciente de la importancia que tiene en el PIB regional la actividad acuícola y la actividad minera? O sea, por supuesto, por supuesto. Y es bueno... Por eso mi preocupación, y lo vuelvo a reiterar, en el tema de la salmonicultura, es cómo se desarrolla en forma ordenada, en forma sostenible, ¿ya? Sin poner, o sea, tenemos ejemplos dramáticos de lo que pasó en el norte. ¿Ah? De lo que pasó en el norte, hablamos de la región de los lagos, pero y la industria, abusó, por supuesto, y yo espero... Donde precisamente la salmonicultura es uno de los fuertes para estos países que siempre miramos como desarrollados. Cuando miramos Noruega, Finlandia, Suecia, son países que basan su actividad en los fiordos y en la producción salmonicultura y son un ejemplo de protección medioambiental. Pero por supuesto, y por eso lo que le pedí a la comunidad, a la misma comunidad Yagán, a los reyes cuando vinieron, ¿no? El mismo estándar que se usa en su país, queremos que sus empresas se instalen acá y lo tengan. Ahora, ojo, que aquí también tenemos empresas detrás, aquí han habido cambio de propiedad y los que están atrás son fondos de inversión. No son empresas que tengan detrás, cuando estoy hablando de los controladores, un compromiso de desarrollo regional. Y yo ahí hago diferencia y eso significa, hoy el minuto en que no es rentable se cambian, eso es un fondo de inversión detrás. Pero por lo mismo es tan importante que seamos capaces de generar acuerdos regionales acá. ¿Sabes qué? Yo extraño eso y me preocupa como magallánica. Me preocupa este ánimo tan crispado de decir, oye, aquí están echando por culpa a la senadora y no más esto, no más otro. Yo no tengo ningún problema que me peguen, pero oye, asumamos responsabilidades, pero sobre todo no perdamos la capacidad de diálogo, de no descalificarnos. Ahora que usted vuelve a recordar una situación parecida cuando usted mencionó el diario El Pingüino que se sentía amedrentada por el poder económico en Magallanes. O sea, cuando hay una movilización, yo digo que se ponga sobre la mesa cuáles son los intereses. ¿Usted siente que en esa movilización de los chalecos amarillos fue una crítica hacia usted? ¿Quién financia el traslado? ¿Quién financia la movilización? ¿El traslado de qué, perdón? De la gente de Porvenir. O sea, ¿sabes qué? Yo creo que estamos en democracia. Creo que son 6.000 pesos el pasaje, senadora. No, pero de todos los que vinieron, no. Pero son 6.000 pesos el pasaje. Yo por mi fuente de trabajo pagaría los 6.000 pesos por defender mi fuente laboral. Lo que yo quiero decir acá con mucha claridad es que estamos en democracia. En democracia todos se pueden manifestar, todos tienen derecho a hacerlo, pero lo que yo pido es que se pongan sobre la mesa cuáles son los intereses que se defienden. Y por eso en el caso de la mina digo, ¿por qué los controladores? O le pregunto al señor Vigil, ¿por qué no pusieron esto inicialmente? Eso es un reclamo legítimo. ¿Y por qué hoy día el Tribunal Ambiental? ¿Por qué hoy día tratan de echarle la culpa a lo que uno ha hecho? Yo he opinado lo mismo toda la vida. Sí, pero el caso por venir de que usted menciona son trabajadores no australes los que vinieron en esa ocasión a protestar. O sea, aquí, insisto, la campaña del terror que se ha tratado de sembrar en no austral no tiene sustento. Yo me junté con ellos, y además lo destaco, en súper buen ánimo, en una mesa, conversamos, ellos quieren ir al Parlamento, ya está acordado, la segunda semana de julio van al Parlamento a una discusión, pero además una ley no puede cambiar lo que ya está hecho, las concesiones que tiene la empresa. Entonces, ¿de dónde sacan esta cosa infundada, este temor que se trata de sembrar con cosas que no se juegan, de verdad? O sea, yo digo, ahí el que instala, que los van a echar a propósito de una discusión de una ley, que se haga responsable de lo que está generando una familia, porque no es así. Senadora, ¿usted ha visitado la mina invierno? Distinto las 4 concesiones en el Canal Beagle, quiero ser clara. ¿Usted ha visitado la mina invierno? ¿Y en el último tiempo también la ha visitado? Estuve allá cuando era diputada en ejercicio de mi rol de fiscalización. Ya, ¿y ha visto el tema de la reforestación que se está haciendo? O sea, he visto, he seguido imágenes, por supuesto. ¿No se ha tenido algún acuerdo con la gente de la minera hoy día en el sentido de juntémonos a conversar, establezcamos también lo que es una mesa de diálogo? Me he juntado muchas veces, pero hoy día muchas veces lo recibió en mi oficina, he visto el proyecto, porque es parte del rol de uno, juntarse además con distintas empresas, no solamente con ellos, con dirigentes de los trabajadores, de sindicatos, es parte de mi pega. Pero acá hoy día el punto es que hay un tribunal ambiental, un tribunal que está analizando un tema que además es nuestra institucionalidad
Y es ahí donde corresponde que haya un pronunciamiento. Eso respetémoslo. Yo de verdad en eso, en lo otro, y además he planteado mi postura con mucha claridad respecto a la explotación del carbón desde el primer día. Entonces yo digo, oye, ¿qué puede haber cambiado? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué cambia la situación? No es lo que yo haya dicho. Porque en esto, yo si algo trato de hacer es coherente en mi vida. Y he tenido la misma postura. Entonces lo que cambia hoy día es otra cosa. Es la decisión de la empresa. Yo sobre este punto quiero consultar su opinión. Además, usted es senadora, puede legislar. Y la verdad que el argumento que acaba del Tribunal Ambiental para establecer esta medida precautoria es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque se señala el riesgo de afectar patrimonio paleontológico que está sumergido 100 metros bajo tierra, que nadie sabe qué es lo que puede haber y que nunca lo vamos a saber porque no es lo normal que estemos sacando 100 metros de capas hacia arriba. Pero ¿cuál es el problema? La Empresa Nacional del Petróleo realiza fracking y obviamente que si se aplica el mismo criterio no podría realizar más fracking y eso significaría que Magallanes se quede sin gas. Vamos clarificando algunas cosas porque ese pronunciamiento donde yo te paso el detalle tiene que ver con el no acceder a levantar la medida cautelar que planteó la empresa. Y te invito después a revisar lo que pasó con la Tronadora 28, me parece que es, y el incumplimiento de la empresa a lo que se había establecido. Y en base a eso, que el Tribunal Ambiental dice no la levantamos. ¿Ya? Dejemos eso, lo otro todavía se está discutiendo. ¿Ya? Entiendo que tu pregunta va a lo que pasa con ENAP. Y el ENAP lo he preguntado también. O sea, les decía, estuvimos además con los sindicatos de los trabajadores esta semana. Y ahí hay una clara diferencia que tiene que ver con la profundidad en la cual se hace el fracking. ¿Ya? Y es un procedimiento distinto al de las tronaduras que se están planteando acá. Entonces, yo creo que en eso igual hay que ser responsable en cuál es la información seria, además científica, que avala un procedimiento que incluso en el tema del fracking es muy distinto a lo que hace en Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, lo que se hace acá en la región, a lo que generó en su momento harto escándalo en Estados Unidos, que fue contaminación de napas subterráneas, pero eran porque eran en niveles mucho más superficiales de lo que se hace hoy día en la región. Ahora, yo quiero llevarla a otro escenario, y siempre hablando de la protección ambiental. Se han levantado campañas, se habla mucho de la protección ambiental, pero cuando vemos el paso del tiempo, y quiero ir directamente a lo que es el daño al castor, curiosamente en Tierra del Fuego el sector más dañado es el sector que no han intervenido las empresas forestales. Pareciera que la falta de intervención en los predios de la WCS permitió de que efectivamente el castor hiciera y deshiciera y tenemos un daño ambiental enorme que no es la misma situación que se ve, por ejemplo, en los predios que sí han sido intervenidos por lo que es forestal roofing. ¿Qué opina usted sobre esta circunstancia, el mantener parques que son prístinos pero sin intervención humana y cómo regular que estos parques efectivamente dejen una posición pasiva y pasen a ser activos en el control de las plagas que puedan tener dentro de su territorio? Pero mira, yo creo que no mezclemos peras con manzanas. O sea, de los castores yo creo que estamos todos de acuerdo, que nosotros tenemos ahí una deuda. Pero no del control, nada. por supuesto. O sea, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Yo me acuerdo que antes de ser diputada tuvimos un programa de fauna dañina, ¿no es cierto? Pero fue muy tímido el esfuerzo. Pero o sea, ahí hectáreas. tenemos una especie introducida que está dañando el patrimonio, absolutamente. Yo lo entiendo eso, pero entendamos de que acá hay una ONG norteamericana con 180.000 hectáreas. Por eso, pero vamos donde por ellos también deberían ser responsables en cuidar el medio ambiente en ese nosotros sector. tenemos ahí una deuda. Y efectivamente genera un daño ambiental porque fue una especie introducida. Y nosotros algo tenemos que hacer ahí, estoy absolutamente de acuerdo. Porque genera un daño objetivo a bosques que deberían estar en otras condiciones. O sea, absolutamente, ahí no tenemos diferencia. Distinto es qué queremos hacer con los bosques en la Patagonia, qué queremos hacer con los bosques en Tierra del Fuego. ¿Queremos explotarlo? Y hay una de las cosas que yo a propósito de la discusión de esta semana digo, o sea, si en su momento no se hubieran levantado voces valientes en el caso de la Trillium, nosotros ni siquiera estaríamos discutiendo si el castor o una instancia de conservación, sino que no estarían. Y hubiera sido empleo, por supuesto, por un tiempo, pero yo creo que hoy día nadie diría que esa era la decisión correcta, al contrario. Pero, cuando hablamos de ser carbonos neutrales, de la importancia del bosque, o sea, yo creo que pongamos todo el esfuerzo, y aquí concreto, para el control del castor como una plaga. Yo le voy a rebatir eso y se lo voy a rebatir por experiencia propia. La zona no intervenida por Trillium es un bosque de mala calidad que se está pudriendo y que ha sido muy dañado por el castor. En cambio, la zona... O sea, ¿tú crees que eso se debe haber talado? Debería haberse hecho un manejo. No, o sea, yo creo que hoy día, mira... y se lo digo por experiencia propia porque yo tengo un lote forestal y que está
francamente, después de 20 años, y habiendo sido yo una de las personas que defendía los bosques, y puedo reconocer que aquel bosque que fue intervenido por Trillium está mucho mejor, más fuerte. No, pero si la Trillium no hizo lo suyo. No hizo el proyecto. Pero hay una zona de bosque que fue intervenida. Y probablemente tiene interés en explotar eso. No, pero mira, yo no me quiero. Los chicos. Por lo mismo, mira, en eso yo conozco la zona también, la he recorrido. Perfecto. Entonces, lo que uno dice acá es cómo eso es un activo que aprovechamos. Lo que se hizo en William, pongamos un ejemplo que tú conoces. O sea, el parque Omora, que probablemente si no lo hubieran descubierto un grupo de científicos lo que había ahí, que además no lo veíamos y nos enseñaron a verlo con lupa, eso probablemente se hubiera talado para calefacción, totalmente ni siquiera para explotación. Totalmente de acuerdo. Entonces uno dice, pero es otro tipo de talaje. Pero hagamos lo mismo en Tierra del Fuego, donde tenemos la posibilidad, con el castor, con las condiciones que hay, oye, de planificar eso. Y para mí es muy importante acá colaboración público-privada. Tú hablabas de una ONG que participa hoy día, pero cómo eso se hace en base a un acuerdo de desarrollo del territorio. Y cuando miramos además el efecto del cambio climático, ojo, ¿vieron la fractura el otro día en Campos de Hielo, o sea, de kilómetros? Eso no es un tema de ciencia ficción, es algo que está llegando hoy día. Entonces, ¿cómo hacemos una discusión? No en la pequeña, sino de cómo se desarrolla esto para Magallanes, para que signifique alternativa de trabajo también. Si hablamos del sector turístico, o sea, el sector turístico siempre es un eslogan, pero ¿qué hemos hecho de verdad en Magallanes para desarrollar el tema turístico, para aprovecharlo? Ahí tenemos todo por hacer en Tierra del Fuego. Y mi invitación es a eso. Oye, acá no nos quedemos solamente en el discurso, sino que coordinemos inversión pública para eso, coordinemos la educación técnica. Era uno de los temas que también trabajé esta semana, cómo preparamos a la comunidad local, a nuestros jóvenes, para que en esto también tengan alternativas de trabajo de primer nivel, o sea, una alternativa de desarrollo. Al final del programa, yo creo que el tema de fondo es cómo logramos convivir todos los sectores, porque el sector productivo también tiene una importancia tremenda en la región de Magallanes. O sea, en los últimos años el índice de cesantía de la región de Magallanes es bastante bajo, porque han llegado capitales privados también que han venido a mermar una cesantía que había antes, quizás menor al resto del país, quizás menor en promedio al resto de Chile, pero que es importante. Pero lo que yo creo que también la actividad parlamentaria es muy importante, tenemos que llegar a acuerdos. Tenemos que llegar a acuerdos para que esta región sea una región pujante, sea una región que siga creciendo y que no ocurran más títulos como el de hoy día, en el Diario del Pingüino. 150 personas quedan sin trabajo en la minera, que es algo que a todos nos duele. Yo comparto absolutamente que lo que nos hace falta es sentarnos, mirar la región desde nuestros comunes y además no esperar a que eso nos lo vengan a decir de Santiago o que tengamos que elegir un gobernador en base a los programas que ellos nos pongan sobre la mesa. Generemos acuerdos nosotros. Pero lamentable también, senadora, eso es parte de nuestra historia. O sea, a mí por eso insisto en este llamado a no descalificarnos. Podemos pensar distinto, pero tenemos una tradición en Magallanes. Ahora, a propósito de los 500 años, de muchos hitos históricos, tenemos acá una tradición de ser capaces de ser pioneros y ponernos de acuerdo y marcar pauta en muchas cosas. Así que senadora, esa mesa de la salmonicultura, no nos demoremos más, intendente, construyámosla, armémosla. Ni siquiera tienen que estar los parlamentarios o invítenos a todos. Si este no es un tema de la senadora Goitz, es un tema de la región, de cómo enfrentamos los desafíos sentándonos a la mesa, por supuesto. Le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el Barómetro, senadora. Gracias. Muchas gracias Juan José Arcos. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar todas las semanas ahí. 60 minutos de diálogo transparente, transversal, con todos los protagonistas de la información. Hoy día nuestra invitada fue la senadora por Magallanes, Carolina Goich. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, pero siempre quédese en la programación. 24 horas de televisión regional, el único canal en televisión abierta y el único canal en televisión digital. Nos vemos, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, Expo Invierno 2019 en su 6ª versión. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.